Buenas tardes, estamos con Íñigo Lorente Hola, buenas tardes. y nos va a realizar una entrevista. Así que, bueno, Íñigo, yo te realizo una serie de preguntas y tú me las ya sabes cómo va una entrevista. Muy Ya sabes bien, cómo. de acuerdo. Bueno, ¿por qué decidiste matricularte en esta universidad y por qué en la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas? Pues decidí matricularme en esta universidad porque dentro del ámbito de la comunicación me gustaba, pues también pensé en meterme primero en comunicación audiovisual, pero para empezar, comunicación audiovisual tenía mayor nota media para acceder, ¿no? Y yo también, porque hice un FP antes de venir a la universidad de comercio y marketing, me llamaba mucho la publicidad y todo el ámbito de la comunicación más enfocada a lo que es la publicidad y decidí meterme en publicidad y comunicación, o sea, publicidad y relaciones públicas. ¿Y por qué en esta universidad? Elegí esta universidad pues porque yo soy de Navarra, soy de Pamplona, y en Pamplona la única universidad en la que puedes realizar esta carrera es la universidad privada, la Universidad de Navarra. Y además de que quería conocer otra ciudad, otro sitio, otra gente, y era muchísimo más asequible de precio, era el motivo principal, pues me vine aquí, vaya. ¿Qué curso estás haciendo? Ahora mismo estoy en tercero. ¿Y tienes alguna asignatura pendiente de segundo? Sí, tengo aún dos asignaturas pendientes de segundo y una de primero. Bueno, así, a priori de la entrevista, ¿cuál es tu satisfacción con el grado de Publicidad y Relaciones Públicas actualmente? Actualmente, ¿no? Sí. Pues actualmente estoy bastante satisfecho con la carrera, mucho más que en el primer curso, porque como te comentaba, en el primer curso combinaba las asignaturas de las tres carreras diferentes y yo personalmente el periodismo no me veo muy, muy convencido con ese tipo de asignaturas que tenía de periodismo, ¿no? Pero este año son la gran mayoría de publicidad e incluso dentro de la publicidad te dividen las asignaturas en lo que sería relaciones públicas y lo que sería publicidad para que tú sepas lo que te interesa más, si te especializarías por un lado o por el otro, o eso, o cuál tienes más facilidad, etcétera. O sea, podemos decir que a partir de tercero A ya no partir de ha cumplido tus tercero, expectativas, eso ¿no? es, la cosa se empieza a poner como debería. Bien. Y bueno, ¿cuántas personas más o menos hay matriculadas en tu curso? En tu clase, más o menos. Pues en mi clase creo que somos entre 80 y 100 Y habitualmente, ¿cuántas vais? y habitualmente van entre 30 y 40. Sí. Y por ejemplo, si pasan lista o... Si pasan lista, sí que se nota mucho más la asistencia de la gente, ¿eh? Sí, sí, se lo toman mucho más en serio. En cambio, si no es obligatoria la asistencia y el profesor pasa de pues, pasar lista, etcétera, pues claro, la gente se confía y vienen menos. Ya. Y bueno, ¿crees que el número de alumnos que haya en una clase influye en la atención por parte de los profesores? Es decir, si imparten mejor una clase, el modo de, no sé, de Ujú. dar ellos la clase o ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que es un factor muy, muy importante a la hora de dar clase para el propio profesor y para los alumnos. Para el profesor es evidente que es mucho más difícil dar a un número tan amplio de gente y que toda la gente esté atenta e incluso ir haciendo un seguimiento más individualizado dentro de cada alumno. Luego ya, pues, también por parte de los alumnos, el estar en una clase con tanta gente implica un poco que te puedas distraer con mayor facilidad o que, como te digo, no tengan tanto seguimiento en torno a ti individualmente. Tampoco creo que sea necesario el tener unas clases muy, muy reducidas de personas, pero en mi caso, como estaríamos ahora de 80 personas, sí que creo que es una cantidad muy elevada, demasiado para lo que debería ser. O sea, tú, por ejemplo, crees que igual debería haber clases más reducidas, Sí, por supuesto. más clases y con menos número Eso de es, alumnos. eso es. Bien. Y, por ejemplo, ¿crees que los resultados académicos se ven influenciados por este factor, por la masificación de Sí, clases? sí, creo que sí que se ven afectados, pero también obviamente tiene que ver la situación personal o la propia persona como lo vea. O sea, también puede verse un poco como excusa, ¿no? Esto, el hecho de que digas hay mucha gente en clase y por eso no presto atención, ¿no? Porque hay muchísima gente, aunque haya muchísima gente en clase, como he dicho antes, los que realmente acuden no son el 100% de las personas de la clase, sino el 40%, entonces sí que puedes estar en clase atendiendo y teniendo una atención por parte del profesor correcta, yo creo. Tú, o sea, personalmente, afirmas que atiendes más en clase con un número reducido de Por personas. supuesto, sí, sí, sí. Bien. Vale, luego cambiando de tema, ¿crees que las asignaturas de este grado son adecuadas para adquirir conocimientos y experiencias suficientes? Pues sí, ahí está la pregunta un poco dudosa en mi caso, ¿no? Ya yo, las asignaturas, como te comento, de terceros, sí que creo que están muy enfocadas
a lo que es la publicidad y las relaciones públicas, pero sí que me falta mucho lo que sería el ámbito o la parte práctica. Creo que esta carrera se centra mucho en la parte teórica y yo creo que realmente con lo que aprende uno, igual otros tienen más facilidad para aprender teóricamente, pero yo creo que con lo que más se llega a aprender es con las partes prácticas y aunque nos pongan muchos trabajos prácticos, no creo que sean trabajos enfocados a la realidad, ¿no? O igual puede que estén algunos un poco atrasados, ejemplos que me dan, por ejemplo, me dan algunos datos en pesetas, para que te hagas una idea, pues imagínate, desde cuándo serán las hojas que me dan, ¿no? También es un caso puntual, ¿no? Pero eso, sí que creo que debería estar un poco más actualizado y más enfocado hacia la parte práctica, como digo, más que la parte teórica. Sí. Y a ti personalmente, ¿qué campo te gusta más en la publicidad? ¿Relaciones públicas, publicidad, marketing? ¿Qué A campo? mí, este último año en tercero me he dado cuenta también de que me gustan mucho más las relaciones públicas. También en segundo empiezas a ver un poco si te gusta más, ¿no? La publicidad, porque ya empiezas a tener alguna asignatura de publicidad, ¿no? Y relaciones públicas. Pero una vez llegas a tercero, ya es donde te das cuenta realmente de si la publicidad es lo que realmente quieres hacer o si mejor por relaciones públicas o incluso exclusivamente en el ámbito online, o sea, algo más específico, muchísimo, muchísimo más específico. Porque desde primero o segundo te exponen la cosa un poco más genérica y queriendo abarcar un poco de todo, de publicidad, de periodismo, de comunicación audiovisual, y al final mi sensación personal es que no acabas saliendo con un conocimiento claro sobre la materia que quieres, ¿no? Sino un poquito de cada cosa y así no sé, no te aclaras tampoco personalmente de lo que quieres, que es lo que importa. ¿Y cuál es tu asignatura preferida, así en tercero? Mi Bien. asignatura preferida es Teorías y Técnicas de las Relaciones Públicas, que se divide en dos asignaturas este año. Durante los últimos 10 años había sido una sola asignatura que se impartía todo el año Ujú. y que era Teoría y Técnicas unido de las Relaciones Públicas. Pero este año han puesto la parte de Teoría de las Relaciones Públicas como asignatura obligatoria y la parte de Técnicas como optativa. Eso me supuso un problema al principio del curso porque solo escogí la obligatoria. Al tener algunas suspendidas de primeros cursos, pues quise dar más importancia a las primeras y como digo, solo cogí la parte teoría y nada más llegar la primera semana a la parte de presentaciones, a hablar con el profesor de teoría, ya nos comentó que si habíamos elegido la parte de teoría, que cogiésemos la parte de técnicas, porque no tenía sentido hacer una parte sin la otra. Por mucho que hubiesen dividido este año la asignatura, es una asignatura que continúa desde principio de curso hasta ahora, sigo haciendo el mismo trabajo que principio de curso y que me parece que es la que clarísimamente más me ha aportado de toda la carrera y que más me ha hecho aprender e incluso me ha hecho trabajar, Ya. la verdad. Bueno, has tocado ese tema un poco por encima y al tratarse de una carrera nueva que han incluido hace poco, ¿crees que las asignaturas están sin segmentar correctamente? Es decir, que están un poco definidas todavía. Yo más que creer que estén poco definidas es lo que te comentaba antes, que creo que intentan llegar a todos los ámbitos y se queda en una parte muy superficial. Yo desde mi punto de vista me gustaría más que se enfocase, obviamente, la publicidad de las relaciones públicas, el completo de la carrera. Sé que hace falta tener unos conocimientos en periodismo, unos conocimientos en comunicación audiovisual, pero eso lo podrían incluir en el último año y que cada uno, igual que está pasando ahora, pues se decida más por una rama o por otra. Y no obligan a todos desde el primer curso a tener ese abanico completo de todo lo que sería la comunicación si realmente no te centras en lo que quieres o en lo que tú vales para hacer. Bueno, cambiando de tema nuevamente, ¿cómo consideras que es el asesoramiento educativo por parte de los profesores? Es decir, fuera de clase, disponibilidad Es que eso en varía horario. mucho. Desde mi punto de vista y desde mi experiencia, creo que varía mucho, mucho. Porque eres un profesor que no se esfuerza casi nada o que no pone muy de su parte por los alumnos, como otro que pone todas sus horas de tiempo libre en la universidad para que uno por uno los alumnos vayan yendo a su despacho, como sería el caso de técnicas de las relaciones públicas, para que uno por uno vaya por su despacho y vaya ayudándole personalmente el profesor en todas las dudas que tenga y encaminándole en lo que tiene que hacer. Y yo creo que si, por ejemplo, esta asignatura de relaciones públicas no me hubiese pasado eso con el profesor, que veo tanto interés por su parte, no me habría a mí motivado tanto la asignatura, ni me habría gustado tanto la asignatura. Y creo también que en otras asignaturas que son muy difíciles, si el profesor hiciese eso y pusiese más de su parte, pues como podrían ser igual usos de la lengua o como podría ser cualquier otra que tenga dificultad en la asignatura en sí, pues si el profesor pone más de su parte, yo creo que el alumno joder, llega más fácil a cumplir los objetivos, ¿no? Por lo tanto, si consideras que la motivación por parte del profesor es un factor muy Es un relevante, ¿no? factor muy, muy relevante, yo creo, sí. Vale. ¿Y la forma de impartir las clases por parte de los profesores, estás satisfecho? Pues sí, en parte sí que estoy satisfecho, pero me gustaría que, no sé,
que las clases tuviesen, como te he dicho antes, un contenido más práctico. Las clases se ciñen mucho a la teoría, hay muchos profesores que únicamente se dedican a leer las transparencias, que no ponen ejemplos, no se nota o sea, no se nota que les gusta lo que están comunicando, para nada. Y si no les gusta lo que están comunicando, sí, no van a conseguir que al propio alumno le guste. Es imposible, porque así los profesores no están enseñando eso. Es así, ¿no? Así que sí que es importante, sí. Y, o sea, en tu curso, ¿ponen los profesores a vuestra disposición material académico suficiente? Es decir, el material que suben a Moodle o los apuntes que os dan. Pues también creo que varía mucho dependiendo del profesor y ese es uno de los grandes problemas, que debería haber unas medidas más estipuladas para todos los profesores, para que todos los profesores tuviesen un mínimo. Hay un profesor que te sube una cantidad enorme de apuntes y de material complementario y otros que te suben una cantidad súper ínfima, súper justa y que realmente no te ayuda para nada, yo creo, sino todo lo contrario, te hace tener más dudas. O sea, ¿tú qué prefieres? O sea, Yo creo que es importante que te den mucho material complementario que luego ya sepas tú o te estipulen lo que sí que es el contenido teórico, ¿no? Pero como por ejemplo derecho te dan un montón de material complementario, un montón de textos que te ayudan muchísimo y te dan ejemplos que te van a ayudar mucho para la práctica y para saber cómo se hace realmente, porque puedes saber el- la parte teórica, como te digo, la explicación, pero el cómo hacerlo yo creo que es lo más importante y lo más complicado de transmitir también. vale. Bueno, esta pregunta ya es un poco más personal, pero bueno, te la voy a realizar. ¿Qué características piensas que debe tener un profesor de universidad para conseguir la aprobación mayoritaria del alumnado?